Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio y de Iquique. Estamos gozosos al avanzar en esta clase número 8 en el libro de los Hechos. Estamos ahora en el capítulo 20 al 22 y como solemos hacerlo cada miércoles y jueves, vamos a estar repasando lo que ya hemos tocado desde el capítulo 1 avanzando hasta el capítulo 19. Entonces, capítulo 1 podríamos encapsular la idea con la ascensión de Jesucristo. Capítulo 2 lo podemos encapsular con la palabra Pentecostés y el nacimiento de la iglesia. Capítulo 3 vemos el cojo afuera del templo y cómo él recibe el poder para poder andar. Y ese siendo el caso, se convierte. Hay una gran muchedumbre de gente que está atento a lo que va a estar predicando Pedro. Luego va a llegar en capítulos 4 y 5 dos oposiciones diferentes a través del concilio. Vamos a estar viendo cómo los hermanos van a estar vendiendo lo que ellos tienen y dentro de ese suceso en capítulo 5, la mentira y el engaño y la hipocresía de Ananías y Zafira. Capítulo 6 vemos el diaconado. Empieza a crecer la iglesia, empieza a estructurarse y ahí comienza esta nueva función dentro de la congregación para que los líderes espirituales y religiosos puedan enfocarse en lo que es el ministerio de la oración y el de la palabra. Capítulo 7, dentro de los diáconos que se convierten, o los diáconos que son establecidos, mejor dicho, va a salir Esteban. Y Esteban va a empezar a debatir y va a estar defendiendo la causa de Cristo. Va a ser un encuentro bastante interesante y también va a ser un impacto fuerte en lo que va a ser el comienzo de la persecución contra los cristianos. Saulo va a empezar su persecución en capítulo 8. Ahí vamos a ver el ministerio de Filipe con la conversión del etíope eunuco. Capítulo 9 vamos a tener la conversión de Saulo. Capítulo 10 vamos a tener la conversión de Cornelio. La ola de los gentiles hablando en lenguas, ya en el segundo episodio que se ve acá. Bueno, además de eso, en capítulo 11 vamos a ver el ministerio a los gentiles. Vamos a ver la iglesia en Antioquía cómo nace. Capítulo 12 vamos a ver a Pedro arrestado y además Jacobo va a morir, va a ser asesinado por Herodes y luego Herodes también va a sufrir muerte de parte de Dios. Capítulos 13 y 14 vamos a ver el primer viaje misionero, empezando en Chipre, luego a las regiones que están en Turquía, que se llaman Asia o Asia Menor, mejor conocido, y específicamente en la región de Galacia, de donde vamos a sacar el libro de Gálatas posteriormente. Luego vamos a tener el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Acá la pregunta del millón va a ser si se va a necesitar judaizar a los gentiles para salvación, y la respuesta fue un no. Y ahí va a dar el hincapié para el libro de Gálatas, que va a estar tratando de arreglar parte del daño que ocurrió por un grupo de personas que salió de Jerusalén sin permiso, predicando el judaizarse, ¿ya? Y Pablo va a estar recorriendo esa región al principio en lo que va a ser el segundo viaje misionero. Capítulo 16 empieza ese segundo viaje misionero desde Antioquía, ojo, no de Jerusalén, y Pablo va a encontrar puertas cerradas en todo lo que es Asia Menor. Se va a tal vez frustrar un poquito, pero por lo menos va a sacar a Timoteo como uno de los estudiantes de la palabra, discípulo, y va a ser un instrumento muy importante y eficaz en las manos de Pablo. Luego van a llegar a Filipo, donde vamos a tener la historia del carcelero de Filipos, de donde sacamos la epístola de los filipenses, ya va a ser a esta congregación en Filipo, pero esto va a ser al final del libro de Hechos, y entonces todavía no pasa. Gálatas ya está en el proceso de construcción. Luego en capítulo 17 va a pasar por 3 ciudades, Tesalónica, Berea y Atenas. Pronto después de ese episodio va a salir la carta a los tesalonicenses, ya en este segundo viaje misionero. Ese sí va a ser pronto uno de los primeros epístolas, tal vez el primer epístola de Pablo, ya se podría ser ese o Gálatas. Y acá, bueno, hicimos un estudio domingo de la mañana que vamos a estar culminando este domingo, ya entonces no se lo pierdan, domingo de la mañana. Bueno, vamos a tener la reacción de 3 ciudades: Tesalónica, que va a rechazar; Berea, que va a aceptar; y Atenas, que va a mofarse. Luego, todavía en este segundo viaje misionero, Pablo va a ir a Corinto, ahí se va a estar incorporando Priscila y Aquila. Luego van a estar yendo a Efeso con Priscila y Aquila.
Los van a dejar ahí. Mientras Pablo regresa a Jerusalén, van a toparse con Apolos, que va a ser una persona predicando el bautismo de Juan, porque todavía no se había expuesto con mayor excelencia el mensaje a Apolos y al grupo que estaba ahí de seguidores de Juan el Bautista, que todavía estaban esperando el Mesías. Entonces, ellos van a ser la última instancia donde van a estar hablando en lenguas en el libro de Hechos. Ya cada etapa fue una diferente. A los judíos en Pentecostés, a los de Samaria en capítulo 8 con Felipe, luego en capítulo 10 a los gentiles, y como abortivo, Pablo ocupó esa frase para hablar de su propio ministerio, pero en el caso de este grupo de los seguidores de Juan el Bautista, era necesario para ellos poder presenciar este milagro para saber que el Mesías era quien decía ser, porque habían sido privados de esta experiencia. Entonces, eso va a ser capítulo 18. Capítulo 19, Pablo va a empezar su tercer viaje misionero, en el cual, en esencia, lo que va a predominantemente hacer es visitar a las iglesias que estaban en Asia, y luego los que están en Grecia, ya específicamente en las áreas de Macedonia y Acaya, y de eso se va a tratar el tercer viaje misionero. No va a estar necesariamente empezando muchas iglesias más, aunque va a ser ayuda en la parte de la ciudad de Éfeso, pero vamos a llegar a eso un ratito más. Entonces, ahora pueden ir a Hechos capítulo 20, ya pueden abrir sus Biblias. Si ya leyeron este texto en su desafío de los 40 días, felicidades. Si es que no, siempre es bueno estar familiarizado con el texto antes de empezar un estudio. De ese modo, cuando uno está hablando de las cosas que están en el texto, van a hacerse muchísimo más vivo y real. Entonces, capítulo 20 del libro de Hechos, y aquí vamos a estar terminando el tercer viaje misionero ahora, y vamos a ver, en esencia, el relato nos dice que Pablo va a empezar su regreso de Grecia a lo que va a ser Jerusalén, porque tiene que pagar un voto, ya quiere llegar antes del día de Pentecostés. Y en esencia, terminando este tercer viaje misionero, termina todo su viaje misionero, y luego va a llevar, a través de apelaciones por juicios que vamos a estar hablando en el futuro, va a llegar a Roma. Y en Roma va a estar escribiendo la carta a Filipo, a la iglesia que está en Colosa, a la iglesia que está en Éfeso, ya dando las instrucciones tanto en la parte teológica doctrinal como en la parte de aplicación, y vivir una vida santa ante Dios. Entonces, empieza este regreso hacia Grecia. Va a pasar por una ciudad llamada Mileto. Y en la ciudad de Mileto va a llamar a los pastores, porque está cerca de Éfeso, para una última reunión. Y esta reunión nos va a estar dando, en esencia, algunas bases buenas del entendimiento de lo que está pasando, pero nos va a abrir los ojos a un tema que realmente creo que ha dividido a muchos por demasiado tiempo, y es el entendimiento entre la diferencia, si es que hay o no la hay, y cómo sería entre lo que sería los ancianos y los obispos, ¿ya? Pero vamos a llegar a ello en un ratito más. Pero eso se encuentra en el capítulo 20 del libro de Hechos, ¿ya? Y finalmente, entre tanto que tiene esta reunión entre los pastores de la ciudad de Éfeso, les va a decir que no lo van a volver a ver más, y van a estar llorando y se van a agarrar a su cuello y le van a decir: no vayas. Entonces, en esencia, esa es la base de lo que está pasando, el contexto. Ahora, acá hay unas interrogancias. Ya está la parte, está la carne del mensaje, ya más allá del entendimiento genérico del texto. Y es, en esencia, primeramente, que aquí se va a clarificar este concepto, esta lucha entre ancianos y obispos. ¿Cuál es mayor en rango? La respuesta es que ninguno es mayor en rango. Uno habla de su cargo, mientras otro habla de su función, ¿ya? ¿En qué difieren un cargo y una función, o una identidad y una función? Bueno, uno es como el título que uno tiene, y el otro es la labor que tiene. Entonces, en Hechos 20, versículo 17, acá lo tengo en mi texto, mi Biblia acá, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los, ¿qué cosa? A ancianos, ya que en el griego es la palabra presbíteros, de la iglesia. Entonces llamó a los ancianos de la iglesia. Si uno continúa el texto, versículo 18, 19, 20, hasta llegar hasta el versículo 28,
todo está hablando del mismo grupo de personas, el mismo contexto, la misma idea central, no hay ningún cambio. Ya voy a dejar que usted haga la tarea y vea si es tan así como digo yo, ¿no? Y dice, por tanto, mirad vosotros, ¿ya? O por vosotros, y por todo rebaño, ¿ya? Ahí hay otra palabra, rebaño, ¿ya? Cuando uno habla acerca de rebaño, está hablando de aquí, ovejas, y cuando hay ovejas, que hay también un pastor, ¿ya? Jesús es el pastor de pastores, rey de reyes, señor de señores, ¿ya? Pero al mismo tiempo, cuando se le habla acerca de la iglesia, de la persona que está de manera localmente encargado, se le ocupa la palabra pastor. Y se hace porque su función es de alimentar, dirigir y cuidar de las ovejas del Señor, de su grey. Bueno, rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué cosa? Obispos, aquí es la palabra episcopos en el griego, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces acá estamos viendo que en el mismo contexto, en la misma idea, se está tanto mencionando el ámbito de los ancianos como el de los obispos o los sobreveedores, administradores. Entonces, en el sistema del Antiguo Testamento, el liderazgo de las comunidades era por lo general dirigido por mano de la sabiduría de gente mayor, ¿ya? En el comienzo del Nuevo Testamento se ve más esta palabra, ya presbítero, que la palabra episcopos, porque es ya adaptando, modificando e incorporando lo que es el sistema que ellos están familiarizados de congregación, ya que es el sistema del Antiguo Testamento, y ahí se veía este tema de los ancianos, ¿ya? En el comienzo del Nuevo Testamento se ve más esta palabra, pero en Hechos 20-28 ya acá empieza a mencionar la función que es obispo, que se traduce como alguien que sobrevee, un administrador o un líder. Tito capítulo 1, versículos 5 y 7 también van a ocupar. Versículo 5 la palabra anciano y versículo 7 la palabra obispo, ¿ya? Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, ¿ya? Vamos a ver la conexión entre anciano y pastor. Y en Hebreos 13, versículos 7 al 17, estoy dando esto como referencia, lo pueden anotar y después reanalizar y verificar si lo que se está enseñando es correcto o no. Pero ahí, por lo menos en la versión en español, ocupa la palabra pastor, ¿ya? Entonces, tres nombres que describen tres funciones. Uno es de sabiduría, el del anciano. Otro es de administración, que sería el obispo, y el otro es el de cuidado, ya que es la palabra pastor. Luego uno podría hasta incluir la palabra predicador, que es aquel que expone de la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, número 2, entramos en la pregunta, ¿a qué ocupó la palabra ancianos de la iglesia singular? Entonces, ocupa ancianos como plural, iglesia singular. La pregunta acá es, ¿deberíamos nosotros implementar un sistema de múltiples pastores o solo tener uno? Ya la iglesia en Iquique solamente tiene uno. La iglesia en Alto Piso hasta ahora solamente tiene uno, ¿ya? Pero hay otras iglesias dentro de la ciudad de Iquique que tienen una pluralidad de pastores. Incluso Pastor David ha trabajado en iglesias donde han habido pluralidad de pastores. Yo también, Pastor Dustin, he trabajado en una iglesia por lo menos, donde tenían pluralidad de pastores. Y no es un concepto antibíblico, pero acá la respuesta es si es que se debería hacer, ¿ya? La respuesta es sí y no, ¿ya? No es un requisito, pero sí tenemos ejemplos, ¿ya? Entonces, cuando llegue el tiempo para nosotros como iglesia de Altos Pisos, porque hoy llega Pastor David, yo sé que muchos lo están esperando en la iglesia de Iquique, entonces, cuando llegue el tiempo para nosotros, hablando como iglesia de Altos Pisos en este momento, donde tengamos una persona que tenga el llamado, tenga el tiempo, la madurez y la palabra, sean pasado por prueba, y si se puede tener todos estos requisitos, sí se puede tener más pastores, ¿ya? Obviamente dentro de la visión y de los círculos y de la doctrina y la teología correcta, porque si es que llega alguien de índole diferente, a la larga lo que va a producir es un quiebre, ¿ya? Pero en la parte práctica, aunque hay pluralidad, casi siempre hay una cabeza. Incluso uno de los pastores más conocidos el día de hoy, en el ámbito de promover el concepto de pluralidad de ancianos, sería el pastor John MacArthur, que está en California. Y este pastor, que es mundialmente reconocido con aproximadamente 40 otros ancianos,
Él es el único que tiene el título de pastor en su iglesia y su peso es, aunque trabaja en colectividad con los ancianos de su iglesia, como equipo, a la larga el que tiene la visión, quiere el apoyo y va a rendir cuenta, va a ser el pastor MacArthur. Entonces casi siempre hay una cabeza. En este caso sería Pablo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si digamos que hubiera un mega terremoto y la ciudad de Iquique y la ciudad de Alto Hospicio quedaran a la par y decidiéramos juntar a más iglesia y trabajara Pastor David conmigo, ya el nivel de diferencia de edad y de experiencia conllevaría, aunque ambos seamos llamados al ministerio, ambos hemos sido ordenados y comisionados y apoyados a través de incluso la misma agencia de misiones, habría una gravitacionalidad, una gravedad dirigido a aquel que tiene mayor experiencia, obviamente, que sea Pastor David. Las iglesias de esos tiempos eran diferentes que el día de hoy. Y ahí es un punto importante que destacar. Cuando nosotros estamos contemplando esta idea de ir con múltiples pastores. ¿Por qué y cómo? Bueno, en esos tiempos la implementación de edificios y programas era sumamente escaso. Incluso era más común tener una muchedumbre de casas sin tener un edificio central. ¿Ya? Mira cómo Pablo dice donde él predicaba. Cuando él predicaba, dice el texto, dice en versículo 20, que él iba a los espacios públicos y que predicaba de casa por casa. Entonces, se concluye, más ancianos si se puede, son beneficiosos porque mientras más crece la iglesia, mayor cuidado se necesita, pero no siempre se va a poder y tampoco es una obligación ni una dogma del Nuevo Testamento. Ahora, número 3, pastores y un trabajo secular. Acá me he topado con personas que tienen una diferencia de opinión. La pregunta es, ¿debería el pastor trabajar afuera? La respuesta es mixta, ¿ya? Como diría buen chileno, miti mota. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Pablo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14, que uno debe vivir del ministerio. Lo dice en ese texto. No obstante, en el mismo texto dice que él ha puesto de lado ese derecho que él tiene para poder servir aún más y ser de menor peso o carga a su congregación. Ahora, traemos ese texto porque en versículo 34 del capítulo 20, de hecho, en el capítulo donde estamos, se mencionaba que Pablo decía que con estas manos me han soportado, me han sustentado, han sido suficientes para poder trabajar. No obstante, ya cuando llegue el momento donde la iglesia de Alto Hospicio pueda tomar un pastor y digamos yo no estoy más, ¿ya? Va a ser la responsabilidad de la congregación el de proveer económicamente, moralmente, apoyo de visión y todas esas cosas a lo que sería el futuro pastor, ¿ya? Lucas 10:7, Jesús dice que el obrero es digno de su salario. En 1 Timoteo 5:17 al 18, Pablo dice, haciendo este doble énfasis, que el obrero es digno de su salario. Entonces, cuiden de su pastor el día de mañana. Cuando ya no sea necesario un misionero acá, su responsabilidad será esa, ¿ya? Y la pregunta para nosotros es ¿cómo Dios nos va a bendecir a nosotros si nosotros no podemos bendecir al obrero que Dios va a incorporar o el que eventualmente mande? Ahora, un punto aparte. ¿Un pastor que recibe un sueldo es un pastor asalariado? Esa es una buenísima pregunta, ¿ya? La respuesta en esencia es no, ¿ya? Para empezar, si lo fuera, todo lo que dije recién estaba completamente mal, pero tanto Pablo y Jesús, o sea, en 1 Corintios y 1 Timoteo, Pablo lo dice y Jesús lo dice en Lucas, se contradeciría con la propia Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere un pastor asalariado? Ya, donde voy a entrar un poquito de tiempo, ¿ya? El texto se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 11 al 13. Me voy a tomar el tiempo para leerlo, ¿ya? Estamos en todo esta idea en el libro de Hechos, el capítulo 20, analizando algunas incógnitas, algunas ideas que podrían surgir o salir del texto. Pero el versículo 11 al 13 dice así: yo, hablando de Jesús, está con letra roja tal vez en su Biblia, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor,
de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y la palabra ahí pueden circularla, huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Y qué cosa? Pueden circular esa palabra o esas tres palabras. Y no le importan las ovejas. ¿Ya? Entonces, aquel que diría, no, un pastor no puede tener un salario porque mira, es un pastor asalariado, no es la intención del texto. La intención del texto está diciendo que Jesús es el buen pastor, el verdadero, y que él aquí está confrontándose con los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de esa época, porque ellos estaban ahí porque su motivación era el lucrarse. Ahora, ¿qué hacen estos pastores asalariados? Cuando viene el peligro, ¿qué hacen ellos? Huyen. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas. Ahora, acá hay un cierto nivel de incertidumbre con las cosas que están pasando alrededor de nuestro país el día de hoy. Ayer la mortandad subió a 92, hay miles de personas contagiadas a nivel mundial, ya hay casi 2 millones de personas contagiadas, hay más de 100.000 personas muertas, etc. Entonces, todo el mundo ya puede estar observando que gente se está infectando, se está muriendo en diversas partes y se van a sentir mal. Pero el ataque que yo he visto por lo menos en las redes sociales acá en Chile ha sido 100% plenamente, y no solo acá en Chile, en Estados Unidos también, contra la iglesia cristiana. En Estados Unidos estaban mandando a los caribeños a ir de estacionamiento en estacionamiento de iglesia para darles multa. Habían iglesias que estaban haciendo el sistema de iglesia como cine, para que no tuvieran que interactuar el uno con el otro, y ellos también estaban dando dentro de sus propios autos aislados multas por haberse ido a estacionar en esa área. Entonces, no es solamente en Chile, pero acá en Chile hay contagiados por todas partes, pero no se están cerrando las mineras, no se están cerrando los súper, se toman, o si hay uno contagiado en un área, no van a cerrar todos los súper de todo el país. Bueno, el nivel de ataque, el nivel de debate dentro de la comunidad cristiana ha sido bastante fuerte. Es lamentable, sí. Pero hay pastores que van a cancelar porque el gobierno les dice. ¿Ya? Y a cierto nivel yo puedo entender ese punto. Y nosotros hemos intentado a lo máximo dentro de los parámetros legales el de continuar los servicios mientras más se pueda. ¿Ya? Llega el momento donde dice es cuarentena total, uno no puede salir de sus casas y ya creo que es evidente que no se va a poder juntarse. ¿Ya? Otros van a cancelar por temas de presión social y sienten que es un mal testimonio. Otros van a cancelar porque quieren lo mejor para su congregación. Pueden ser que tengan una congregación de gente de mayor edad, que son muchísimo más vulnerables que la gente más joven, estadísticamente hablando. Y a la larga ellos sienten que están resguardando a las ovejas de su congregación de esa manera. Y yo también puedo entender y puedo percibir ese anhelo, se podría decir. Otros cierran la iglesia tal vez porque tienen miedo de morir. Y cada uno va a tener una razón de o seguir o cancelar. Y realmente eso queda a la discreción, a la dirección que Dios dirige en cada pastor por singular. Yo le dejo a cada pastor, en mi caso personal, tomar su propia decisión, pues cada pastor dará cuenta ante Dios, no a las autoridades, no a la presión social, incluso a la misma congregación, sino a Dios, de si es que sentía que Dios quería que siguiera o si sentía que Dios decía que se detuviera. Si siente que Dios le dice sigue o para, tiene que seguir esa dirección que Dios le pone en el corazón. Por eso es el líder de esa congregación. Ahora, donde puedo molestarme yo un poquito, en mi caso personal, Dustin Reinhardt, es cuando veo el doble estándar que implementan algunas iglesias. Ya esto pasó la semana pasada en el concilio de las iglesias evangélicas, donde era indispensable para ellos a tomar estas medidas, ¿ya? Y luego tienen que echarle azúcar a la decisión que hacen para poder hacer lo más dulce para el resto.
Pero aquí es donde a mí personalmente me molesta, porque muchas veces eran estas las mismas iglesias que ocupaban las tácticas de temor, donde decían que si uno no llega el domingo a la iglesia y llega el rapto, quedaban afuera. Entonces, si para Dios era tan importante el asistir a la iglesia, o si no, cuando llega el rapto quedan afuera, ellos están tratando de justificar estas acciones porque lo necesitan hacer. Porque según sus parámetros, el no asistir es pecado. Ahora, en mi caso yo creo que es... si uno puede ir a la iglesia y no va, demuestra realmente una falencia dentro del corazón de uno y uno tiene que autoexaminarse. Pero acá, el de no llegar al cielo por no asistir, de las iglesias que están diciendo no está bien ahora, lo tiene que hacer porque por lo general son iglesias que se enseña la doctrina que la salvación es por obras o que se mantiene por obras, y si uno no sigue las dogmas que ellos entregan, se pierde su salvación. Entonces ellos, para no tener problemas con las leyes, ahora han reescrito sus doctrinas. Entonces, en ese sentido, a mí yo lo encuentro poco ético, ¿ya? La gran pregunta ¿era pecado ante Dios faltar o no lo era? ¿Ya? Si no lo era, que reconozcan públicamente que ellos estaban doctrinalmente equivocados en el pasado, ¿ya? Y si lo es, y creen eso, realmente no tienen ningún peso doctrinal de dirigir a gente, porque tienen un gran nivel de inconsistencia. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Bueno, realmente en mi caso yo pienso que cada persona va a rendir cuenta ante Dios y tiene que hacer lo que su conciencia le esté dirigiendo. Pero regresar sus inconsistencias le será juzgada en este ámbito de la salvación. No me malentiendan a mí, yo no digo que debemos salir a contagiarnos al mundo para demostrar algo. Pero sí digo que cuando llega su interpretación errónea y llega un jaque, porque ahora el mundo real ha caído sobre ellos, ¿qué van a hacer? Dios en mi caso me ha dado la convicción de necesitar el presentarme mientras la salud me lo permita. Yo tuve que cancelar un jueves, un servicio, porque yo me resfría, ¿ya? Un resfriado común realmente no, para mí no es digno de cancelar un servicio, pero dentro de los tiempos que estamos, viendo cosas a largo plazo, sentía que era la decisión más correspondiente. Bueno, pero sí, ojo, que esto sirva para todos los que se adhieran a las iglesias de las naciones. Ahí sí, está un punto aparte. ¿Dónde están esos grupos al día de hoy? ¿Dónde está su poder y su fe y sus milagros? Si sanaciones fueran para el día de hoy, deberían ser los primeros en los hospitales, a través de sus oraciones, sanando a todos. Y todos tendrían ahora fe. ¿Qué oportunidad más grande para la iglesia de sanidades? ¿Ya? Interesante. ¿Dónde están los Benny Hinn con sus cruzadas lucrativas a expensas de los enfermos? ¿Dónde están ellos el día de hoy para sanar? En esencia, es una mentira. Se tiene en su mentira se tienen que escudar con que tienen que ser solidarios, ¿ya? Entonces, de nuevo, toda esta idea con la unión de la iglesia evangélica tiene que ver con eso. Muchas veces esta iglesia de las naciones que dicen que tienen poderes que realmente no son para el día de hoy, ¿ya? Ojo, aquellos que claman los poderes de Pedro, de Pablo y de Jesús, ¿ya? ¿Dónde está el profeta Maldonado? ¿Dónde está Cash Luna, Benny Hinn, de nuevo? Y todo el resto de aquellos que claman tener esos poderes de sanaciones. A ellos, yo personalmente no los tolero. Que su poder se demuestre hoy. Ellos son los asalariados que cuando se pueden lucrar del sistema, los van a lucrar, y cuando llegan los momentos de prueba, huyen. Bueno, la aplicación, ya entonces eran interrogancias que salieron, pero la aplicación que yo podría decir dentro de estos textos es la siguiente. Pablo fue sabiendo que la muerte se le acercaba y le advirtieron varias veces: no vayas, no vayas, no vayas. Eran advertidos por el mismo Espíritu Santo, ¿ya? No es que el Espíritu Santo le decía que no fuera, pero le estaba el Espíritu Santo demostrando a sus hermanos lo que venía por delante, y ellos decían: no vayas. Pero cuando vieron que la causa era una causa perdida, se encomendaron con Pablo y lo quisieron igual. En el caso de Pablo, él no temía la muerte. Lo único en su mente era lo siguiente: ¿cómo verá Dios todo esto?
Ahora avanzando con capítulo 21. Pablo llega a Tiro. Y en Tiro le van a decir: Pablo, no vayas a Jerusalén. Pablo se encuentra en un gran lío en la iglesia cuando finalmente llega a la iglesia de Jerusalén. Porque acá el texto dice que muchos judíos se convirtieron. Y que estos muchos judíos que se convirtieron eran muy celosos por la ley de Moisés. Y entonces acá tenemos un grupo masivo en Jerusalén que se está convirtiendo y que ellos son fervientes según la ley de Moisés. Ahora, Pablo tenía la reputación, donde en la iglesia misma le estaban diciendo: ya, Pablo, tú tienes esta reputación, donde la gente está pensando que le está diciendo a los judíos que se están convirtiendo a no circuncidarse, a no seguir la ley de Moisés. Con los gentiles no hay problema, pero aquí hay un temazo. Entonces el consejo que le dan es: rápate tú con el resto de estos hombres. Habían 4 o 5 hombres ahí que se tenían que rapar, que tenían que ir a hacer voto. Anda con ellos, tú págales para que todos vean que tú estás apoyando este sistema religioso del Antiguo Testamento. Y demuestra que todavía está siguiendo, y acá el versículo 24 dice, ordenadamente la ley. Lo cual encuentro fascinante. Bueno, vamos a tocar ese tema un ratito más. Y fue al 7º y último día de la celebración, donde llegan justo judíos de Asia, justo de donde Pablo estaba dejando, no va a decir la embarrada, porque realmente está creando, formando, plantando, revolucionando realmente el ADN o la fábrica religiosa de esos contornos, pero donde queda realmente mucho conflicto predominantemente con judíos. Y ellos están diciendo: hombres, ¿qué están haciendo? Agarrémoslo, este es el hombre. Y las acusaciones van a ser 2. Que enseña contra las costumbres, número 1. Y número 2, se le va a acusar de haber entrado un griego de Éfeso. Incluso era uno de los del grupo que Pablo estaba dirigiendo. Mira, yo lo tengo acá escrito. En capítulo 20, en versículo 4, menciona un grupo de la compañía que estaba con Pablo. Dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Y es ese mismo Trofimo que van a decir: él ha entrado a ese tal Trofimo, en versículo 29 del capítulo 21. Y esa es la acusación. Enseña contra las costumbres y entró un griego al templo, lo cual había sido una acusación falsa al segundo. Y la primera también se podría dudar tal vez en esencia cuánto él estaba enseñando contra las costumbres. Y ahí está ya la conmoción. Agarran a Pablo y le empiezan a darle la paliza de su vida. Y le empiezan a golpear hasta que llega el tribuno romano, donde manda un grupo de soldados y arrestan a Pablo. Estando dentro de la guarnición, Pablo le va a estar hablando en griego al tribuno, y el tribuno se va a asombrar y le va a hacer la pregunta en esencia: ¿le puedo hablar al pueblo? Ahora, en vez de desarrollar la interrogancia y las aplicaciones, avancemos con capítulo 22, porque queda ahí en el aire lo que está ocurriendo. Entonces, el relato continúa, capítulo 22. Sale fuera a la comunidad y el lenguaje ahora hebrea. Ojo, en esos tiempos los judíos hablaban arameo, que era una derivación de lenguaje más común ocupado por los babilonios. Y eso fue el producto de cuando fueron llevados en deportación a Jerusalén. Estamos hablando en los tiempos de Jeremías, de Daniel y de Ezequiel, ¿ya? Y quedó como la lengua predominante en esencia desde ahí en adelante. Entonces, en los tiempos de Jesús la gente hablaba predominantemente arameo entre los judíos. El griego sería el equivalente al inglés del día de hoy, donde es el lenguaje universal, donde se hacen negocios, etc. Y Pablo debió haber sido muy fluido en el griego para haber llamado la atención a este hombre. Y luego le va a hablar al pueblo en hebreo y todos se van a quedar callados, porque este es el lenguaje clásico religioso que sabían los eruditos. Incluso cuando Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani.
lo va a estar haciendo en el hebreo, y por eso la gente no le va a estar entendiendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje común era el arameo. Bueno, comienza su testimonio. Decía: yo solía consentir igual que ustedes en el celo contra los cristianos, porque tenía un celo grande hacia Jehová. Donde yo recibí las ropas de los que mataban a Esteban y consentía en su muerte. Después fui a pedir cartas para perseguir en Damasco. Después me convertí. La luz que cayó en el camino a Damasco cambió la vida. Dios le dice que se vaya a Jerusalén, y cuando está en Jerusalén, después le dice: sabes que no te van a escuchar en Jerusalén, ahora vaya a los gentiles. Y ahí, cuando dice que Dios lo ya está llamando a los gentiles, ahí estalla de nuevo los gritos y lo quieren matar. Los soldados lo llevan adentro de la guarnición y le empiezan a interrogar con azotes. Mientras lo está azotando, él llama al centurión y dice: ¿es así como se trata a un ciudadano romano? El centurión se pone sumamente pálido y le va a decir al tribuno, al gobernante, a la persona de cargo político ahí bien alto. Los dos se asustan, dejan la golpiza, dejan de hacer todo esto, y va a ser el comienzo de lo que va a ser unos capítulos desde el 23 hasta 26, de caso tras caso, donde Pablo va a estar defendiendo su causa a los dirigentes, a los gobernantes. Va a estar con Félix, va a estar con Festo, va a estar con Agripa, y así sucesivamente. Va a ser bien interesante cómo vamos a estar desarrollando eso las próximas semanas. Bueno, voy a empezar con la interrogación. La primera interrogación es la siguiente: ¿estamos obligados, como Pablo, el tener que mantener la ley como él lo hizo? La respuesta es bastante simple. Para los gentiles la respuesta es no. Para el judío, sí era una expectativa en el pacto de Dios que había hecho con Israel. Pero todo cambió cuando el templo fue destruido. Ese fue el pecado imperdonable que, en mi opinión, Jesús está hablando, donde blasfemaron contra el Padre, o sea, no se dieron a la dirección del Padre ni del Hijo, y finalmente 40 años después del Hijo, 40 años de ministerio del Espíritu Santo, y aún así como nación ellos van a oponerse. Y ahí quedó destruido el templo. Ya no puede haber más sacrificios ni salvación en el sistema judaico, si es que uno lo va a tomar de manera literal, sin la presencia de estos elementos. Y Dios lo hizo a propósito hasta el cumplimiento del periodo de los gentiles, y luego en tiempo de la tribulación va a haber un cierto retorno a esa quinta dispensación. Pero vamos a dejar dispensacionalismo para otro día. Entonces, esa es la interrogación o interrogante. La nación de Israel ya no quedan más opciones, entonces ya no es una expectativa. Entrando a lo que son aplicaciones. La primera aplicación: Pablo tuvo que moldearse a las expectativas sociales en el momento para no crear mayor conflicto. Uno, cuando va como misionero a una tierra diferente, tiene la misma expectativa. Tú te moldeas al sistema social del grupo que estás alcanzando y no viceversa. Por ejemplo, el chileno no va a tratar de hacer que la persona que vive en Zaire tenga que hacerse chileno antes de ser salvo. No va a presentar la iglesia en un contexto que sea adecuado al mundo occidental chileno, porque no son expectativas ni normativas que Dios nos entrega, que uno tiene que ser chileno antes de ser salvo. Es lo mismo que pasa con los judíos. No obstante, Pablo sabía que, tanto en su libertad, él decía que no considera esas libertades como algo de su derecho privado, sino que él se hace judío a los judíos, él se hace gentil a los gentiles, se hace esclavo a los esclavos, se hace libre a los libres, con una intención predominante que es de ver la mayor cantidad de personas salvas. Finalmente, la última aplicación sería la siguiente: gente vendrá con acusaciones maliciosas contra ti. Es parte de la realidad cristiana. La Biblia dice que cuando la cancha se raye entre esto es de Dios y esto es del mundo, el mundo va a aborrecer a Dios y a los suyos. Si no nos aborrecen ahora, lo harán algún día. Entonces, que no nos llegue como una sorpresa cuando el resto del mundo nos odie. No estamos diciendo que es nuestra búsqueda,
Pero hay un cierto nivel de expectativa de poder entender que cuando Cristo lo crucificaron y a Él lo atacaron, era porque estaba en un sistema donde un mundo no quería a Dios. Y hacia eso va a ser apuntado toda nuestra civilización actual, moderna y occidental, a un rechazo, a una molestia, a una guerra, un ataque contra Dios y todos aquellos que defienden o apoyan la obra del Señor. Entonces, Pablo recibió acusaciones maliciosas, recibió acusaciones falsas. Lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Pero mantengámonos fuertes, mantengámonos firmes, confiemos en el Señor, porque Él nos sacará a la luz y siempre trae justicia a la larga. Bueno, que el Señor le bendiga grandemente en este hermoso estudio de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 20 al 22. Próxima semana le traigo el desafío, que tengan Hechos 23 a 25 ya leído. Bueno, una vez más, que el Señor la bendiga. Amén.